Amén. Esta mañana vamos a estudiar del Salmo 119. Es la lectura de ayer y es nada más un salmo. Es que hoy muchos salmos, ¿verdad? No podía seleccionar un salmo, pero fácilmente ayer nada más salmos 119, pero 176 versículos, ¿verdad? Pero hermanos, es impresionante este salmo que habla siempre de la palabra de Dios. Nada más 5 versículos. Estamos hablando de 176. Nada más 5 versículos no tiene algo acerca de la palabra de Dios. 5 versículos. 171 de 176 contiene mucho de la palabra de Dios, para animarnos a leer la palabra, estudiar la palabra, pero no nada más para estudiar. Lo que está animándonos es oír la palabra, escuchar la palabra, desde la perspectiva del Espíritu Santo. Es que dando vida a nosotros, cambiando nuestras vidas. Vamos a orar y luego vamos a estudiar la preciosa palabra de Dios. Salmo 119. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por este salmo que en el lugar donde encontramos este pasaje es maravilloso lo que nosotros podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos a recibir del Espíritu Santo. Es que dos palabras, logos, que significa toda la palabra de Dios como un libro, como un mensaje, pero rema, que significa una palabra con poder del Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, para limpiar nuestras almas. Gracias por el poder de la meditación, la lectura de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y revelación de tu Espíritu dando vida a nosotros, cambiando, purificando nuestros corazones. Ayúdanos a aprender y entender del poder de la preciosa palabra de Dios y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a empezar con Salmo 119 y voy a terminar, si es la voluntad de Dios, con cómo tener un tiempo devocional en la palabra de Dios. Es que vamos a ver la importancia de la palabra, el valor de la palabra, lo que el Señor está enseñándonos acerca de su palabra y luego vamos a aprender cómo tener un tiempo devocional. Es que en mi lugar secreto, hermanos, es que yo leyendo, pero más que leer, no estoy estudiando como en la escuela para tomar examen, no estoy leyendo para experimentar a Dios, para conocer a Dios, escuchar a Él hablándome, ministrando a mí, dándome poder para ministrar, para predicar. Es que pienso que cada uno de nosotros tenemos dones espirituales que quiere usar y necesitamos aprender cómo recibir de la palabra de Dios el poder que necesitamos, la palabra que necesitamos para glorificar a Dios. Y hermanos, necesitamos entender el contexto aquí. 113 al 118 son 6 salmos que los judíos, cuando ellos celebraron la Pascua, ellos cantaron estos 6 himnos, cantos. Cuando dice que después de celebrar la Santa Cena, ellos tomaron un himno, está hablando de Salmo 118. Este es el salmo que siempre los judíos cantaron antes de salir del lugar de la celebración de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua es un tipo de Jesucristo, como el Cordero de Dios. Juan apuntando a él diciendo que, he aquí es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Es impresionante. Y entonces 118 es el himno que ellos cantaron, todos los judíos. 6. En la celebración de la noche. Entonces, hermanos, en la casa, cuando estamos celebrando y pensando en Dios, debemos cantar, alabar al Señor. Amén. Muchas veces nosotros nada más haciendo cosas, pero ellos tomaron 6 himnos, salmos en la celebración de la Pascua. Muchos dicen que, ustedes cantan muchos himnos, ¿no? Como la Pascua. Debemos celebrar a Jesucristo, ¿verdad? Es que sí, cantamos muchas veces 6 cantos, aún más, pero normalmente como 6 cantos, más o menos. Y hermanos, es lo que ellos hicieron. En 113, comenzando con dice, Dios levanta al pobre. Y es increíble este salmo. Habla de la familia. Lo que estaba pasando, hermanos, es que cuando ellos salieron de sus casas, todos los varones tenían que salir de su casa 3 veces al año para ir a Jerusalén, pero la celebración más importante es la celebración de la Pascua. Y ellos se fueron, y como familia, ellos celebraron como familia. Si la familia no es muy grande, celebraron con otras familias para comer todo del cordero que ellos habían sacrificado. Tenían que comer todo. Y no pudieron quebrar huesos porque está enseñándonos algo acerca de Cristo Jesús. Cuando estaba colgado sobre la cruz, muriendo por nosotros, no quebraron ni uno de sus huesos. Y Él falleció, dio toda su vida, todo, sacrificándose, derramando su sangre. Salió de su sangre impresionante, enorme cantidad de sangre para salvar a nosotros, para salvar al mundo, los que creen en Él. Tenemos que creer. No es salvación inmediatamente por medio, no, tenemos que creer en Cristo. Necesitamos tener un encuentro con el Cristo Jesús. Por ejemplo, hermanos, en la salvación de los primeros discípulos, ¿qué pasaron en su vida? Tenemos la historia de un encuentro con Cristo Jesús y ellos creyendo en Él. Amén. Es que todos los discípulos conocieron a Jesucristo personalmente. No sé cómo es posible cambiar lo que tenemos en la Biblia a una manera siguiendo y 1, 2, 3 y luego ya y salvación porque ha orado una oración. Personas pueden orar y orar y orar y no conocer a Jesucristo. La salvación es conocer a Jesucristo, creer en Él. Amén. Ustedes saben que cuando Pablo recibió a Cristo, ¿qué pasó? Que estaba en camino a Damasco y recibió una visión de Jesucristo hablando con él. Él podía mirar a él, mirando a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Y él dice que yo soy Jesús. Sí, yo soy Jesús. Y si quiere la salvación, tiene que creer en mí. Pero estaba un conocimiento de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando con personas y orando, necesitamos hablar de Jesucristo, presentar a Jesucristo y decir que tú tienes que creer en Él y conocer a Él como persona, como Salvador, como Señor de su vida. Esto es lo que hace falta mucho en nuestras iglesias, personas pensando que son cristianos y no tienen una relación personal. Sí, tienen algunas doctrinas, pueden recitar cosas, pero no la realidad de conocer a Cristo Jesús.
No sé la razón que el Señor está hablándome, hermanos, pero yo tengo que seguir lo que Él está diciendo. Y en Hechos capítulo 9, yo quiero hablarle. Tenemos la historia en capítulo 8, Saulo persiguiendo a la iglesia, es que como el líder en la muerte de Esteban, y luego atacando a los cristianos. Y en capítulo 9 tenemos la historia de la conversión de Saulo. Yo quiero mostrarles, hermanos, que esta manera de salvar a Saulo es la manera de Dios de salvar a todos nosotros. Pienso que ustedes han leído, hemos estudiado recientemente Primera de Timoteo capítulo 1 y versos 12 al 16. Y manteniendo su lugar en Hechos 9 y aquí en Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Porque él persiguió a la iglesia en incredulidad, el Señor podía tener misericordia a él. Cuando nuestros pecados son horribles y intencionalmente con ganas de destruir a Jesucristo es otra cosa, pero por su ignorancia, en incredulidad, dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo amándome, a pesar de ser perseguidor de la iglesia. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si el Señor puede salvar el primero, puede salvar el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, todos. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice que la salvación de Pablo es un ejemplo para nosotros. Amén. Hemos estudiado este pasaje para ejemplo de los que habrían de creer. ¿Qué significa creer en Cristo? Ver a Él, ver a su gloria. En Hechos capítulo 9 vamos a ver. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba recibiendo convicción de su pecado, estaba peleando, estaba atacando a los cristianos, pero estoy seguro que tenía dudas porque el Señor hablando a él, viendo personas como Esteban, con fe y viendo la gloria, él vio y habla de la cara de Esteban cuando él estaba matando a él, brilló con la gloria de Dios. Y Pablo vio a esto, todos podían ver la gloria de Dios en la cara de Esteban.
Y él no podía, es que él tratando de hablar y no podía ganar sus argumentos. Es Esteban hablando por el poder del Espíritu Santo, siempre testificando de Cristo. Y ellos no podían cambiar a Esteban, entonces ellos mataron a él, como Cristo Jesús. No podían cambiar a Cristo, entonces mataron a él. El odio. Y todos nosotros hay dos grupos aquí. Un grupo, nosotros amamos a Cristo Jesús de corazón. Es la persona que nosotros conocemos y es más importante que cualquier otra persona. Amén. Si no, debe pensar. Yo sé que los apóstoles, los discípulos tenían que aprender, tenían que madurar y el Señor amando a ellos, pero ellos habían tenido una relación personal, conociendo a Cristo Jesús como persona y hablando y escuchando de Él. Hermanos, este es ejemplo para nosotros también. Y noten qué pasó. Él, temblando y temeroso, dijo: Hermanos, yo quiero decir que este es ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes cuando estaba recibiendo de Cristo Jesús tenía temblando y temeroso? He hablado de mi testimonio. Yo ocupaba meses escuchando la palabra, realmente llorando, temblando, el Señor dándome convicción de mi pecado, trayendo a mi memoria mi manera de vivir. Y es interesante, en un día el Señor llegó a mi corazón con amor y me habló y me cambió. Y en la misma noche yo recibiendo el bautismo, porque yo sabía que algo había pasado en mi vida. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primero un encuentro con Cristo, pero tenía que ir a la ciudad y esperar más instrucciones. Amén. Muchas veces nosotros tenemos mucha prisa. Queremos orar con personas, pero lo que nosotros debemos mirar es la obra del Espíritu Santo en las personas. Cristo Jesús manifestando su presencia en la persona, tocando a la persona. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En otras palabras, Cristo se manifestó a Saulo. Saulo vio a él. Esta es la razón que tenemos esto. Iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos no podían ver. ¿Por qué? Cristo estaba revelando a sí mismo a Saulo. Hay personas que asisten. Cuando yo recibí a Cristo Jesús el 21, muchas semanas antes el Señor tocándome, cambiándome, ayudándome, pero en aquel día que Él llegó a mi corazón, me acuerdo que había personas que estaban, y tristemente es que con su reloj, yo quiero ir y comer. Y el Señor estaba cambiando mi vida. El Señor estaba cambiándome para ir y predicar la palabra y para mover a Hopeville y trabajar con aprender el idioma y todo esto y trabajar. Estaba Él obrando en mí, haciendo algo grande y personas. Ay, este muchacho, ¿qué pasa con él? Y el Señor estaba revelando a sí mismo, a mí, cambiándome y cambiando la dirección de mi vida. Hermanos, este es patrón, ejemplo. Es que muchas veces nosotros pronunciamos a personas salvados, pero todavía no han tenido
un encuentro con Cristo Jesús. Muchos vieron, escucharon la voz, podían escuchar, pero no podían ver. Necesitamos mirar, a ver a Jesucristo, conocer a Él. Y llevándolo por la mano, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días de ayuno, esperando la obra de Dios en su vida. Necesitamos tener paciencia, hermanos. Yo estaba hablando de Salmo 113. Ustedes no tienen que buscar, pero en 118, que es el canto inmediatamente antes de salir a Getsemaní, Cristo Jesús, para orar. Este es lo que ellos cantaron. Dice 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el versículo acerca de Cristo Jesús. Rechazado por hombres, pero llegó a ser cabeza del ángulo. Amén. Cristo Jesús, antes de pelear contra el enemigo, derramar su sangre. La sangre derramada empezó en Getsemaní, en su tiempo de oración, sudando gotas de sangre, porque había una guerra. Y este Salmo 118, el Señor utilizando para preparar el corazón de Cristo Jesús. Pero en Isaías, hermanos, vamos a ver con aún más claridad. Isaías 20, pienso que es 28. Y habla de Cristo y como este ángulo, ¿verdad? Aquí en el versículo 16, 28, 16. Estoy siguiendo las instrucciones de Dios, está dándome esto esta mañana. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Qué? El que creyere en quién, en Jesucristo, piedra angular, probada, preciosa, no se apresura, pero muchos de nosotros con realmente prisa, dando prisa para que personas puedan orar, necesitamos tener paciencia. Dice que no se apresure. El Señor diciendo, espera 3 días. He escuchado personas que, no debe esperar 3 días porque la persona puede morir. No, el Señor tiene control. Mejor tener un encuentro que va a cambiar su vida, la dirección de su vida, que no es temporal. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Wow, hermanos. 118. El himno que ellos cantaron antes de ir a Getsemaní. Y Cristo orando. Y los discípulos orando. Pero Cristo dijo que, oren por sí mismos. No dijo oren por mí. Dijo a sus discípulos, oren por sí mismos para prepararse por lo que iba a pasar. Y ellos abandonaron a Cristo porque no ganaron la victoria en la oración.
Nosotros muchas veces olvidando que necesitamos orar, necesitamos tener la obra del Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos ver algo pasando en nosotros, cambiando a nosotros. Y esta es la razón que los discípulos tenían que madurar, tenían que aprender cosas, menos de ellos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Pedro, que había negado a Jesucristo 3 veces, pero restaurado por Jesucristo mismo, hablando personalmente con él, restaurándolo, predicó y 3,000 personas recibieron a Cristo Jesús. Hermanos, nosotros muchas veces olvidando que hay un Dios que nos ha dado su palabra y necesitamos creer su palabra, lo que Él está enseñándonos. Y ustedes saben que hay otra parte de la salvación de Saulo. Regresando a Hechos capítulo 9, 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. El Señor tiene su manera de hablar con nosotros, sus discípulos. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, estoy aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Probablemente la primera vez en su vida orando correctamente, 3 días en ayuno y oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero apenas había dicho, él ora. Ahora no está invocando, no está buscando a los cristianos, ahora él mismo está buscando a Dios. Es el poder de Dios, hermanos, a revelar a sí mismo y cambiarnos con poder. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, y disculpe, es el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muchos piensan que he escuchado personas, este es apóstol a los gentiles. Y sí, es verdad. Pero dice de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando Pablo empezó con los judíos, estaba en obediencia a Cristo Jesús. Claro que sí, apóstol a los gentiles, pero también a los judíos. Sí, los otros 11 discípulos tenían una comisión y enfocarse en pero ellos tenían que alcanzar a los gentiles también. Todos nosotros tenemos de Dios muchas responsabilidades y muchos dones espirituales para ministrar y trabajar en la obra. Gloria a Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Qué dice? Se te apareció. Él escuchó la voz, pero también vio a él, a Jesucristo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se escapó de Damasco y él se fue para estar en el desierto de Arabia por 3 años, para hablar con Jesucristo y aprender y recibir lo que nosotros tenemos en las cartas del apóstol Pablo. Gloria a Dios por el poder de Jesucristo. Y hermanos, necesitamos orar, necesitamos mover en el poder del Espíritu Santo, necesitamos predicar a Jesucristo, necesitamos obedecer. Lo que nosotros para ver la obra de Dios necesitamos obedecer. Si no había ido a Ananías, él iba realmente no recibir tanta bendición. Pero estoy seguro que el Señor iba a revelarse. Si había desobediencia, Él tiene su manera. No quiero decir que usted desobedeciendo al Señor, que Él no tiene otro remedio. Es el Señor, Él tiene poder. Pero había dicho que, ha visto una visión, Ananías, y el Señor seguro que Ananías iba a obedecer. ¿Por qué? Porque conoció. Él pensaba que, esto es normal. Comunicando con mi Señor. Posiblemente no con visión siempre, pero wow, llegó. Y él pensando que y tenía que obedecer y se fue. Y yo quiero animarnos a buscar al Señor y mover en el poder del Espíritu Santo y ser utilizado para ver a personas sus vidas cambiadas. Todavía tiene poder para cambiarnos. Pero hermanos, iba a mencionar nada más el 118, pero no sé, el Señor hablándome, diciendo que necesito predicar otra cosa. Y estoy seguro que Él tiene un propósito. Martes, si es la voluntad de Dios, voy a ir a Tennessee. No tengo palabra de Dios que voy a regresar. Ojalá que sí, porque yo quiero yo pienso que el Señor está enviándome a Oaxaca. Y mi boleto es Mexicali, no de Nashville, es de Mexicali. Ojalá que voy a regresar, pero estoy aquí diciendo que, hermanos, estoy predicando el verdadero evangelio a ustedes, porque no tengo la promesa que voy a tener otra oportunidad o alguien pueda morir. Estoy hablando de Jesucristo porque yo quiero que ustedes tengan una relación personal y conocer a Él y tener poder. Cuando yo hablo las escrituras, la hermana está repitiendo, está dando porque tiene en su corazón. Esto es lo que nosotros como cristianos, no vamos a ser personas del mundo, vamos a aprender la palabra, vamos a memorizar la palabra, vamos a tomar tiempo. Muchos de ustedes igual, yo puedo hablar y ustedes han recibido la palabra, han hablado, han predicado la palabra de Dios, pero hay algunos que todavía no tienen una relación personal con Cristo. Y posiblemente este es el día que el Señor va a tocar, va a obrar y va a cambiar su vida. Por mucho tiempo, los judíos cantando estos 6 himnos y cantando lo que Isaías utilizaba para decir que necesitamos tener confianza que el Señor va a obrar
y va a hacer, pero también tenemos fidelidad a ministrar y declarar lo que el Señor está llamándonos a proclamar y predicar. Y Cristo Jesús ganando la victoria, derramando sangre, pero no solamente en Getsemaní, también en un lugar, una casi como corte, ¿verdad? De los romanos, un lugar que sufrió mucho a las manos de los romanos y más sangre. Y luego a Gólgota, este monte de majestad que estudiamos de Isaías, lo que Isaías había visto 700 años más que el tiempo de Cristo Jesús. El Señor puede revelarnos su voluntad. Muchos años o unos días, como Ananías un día y revelándose y hablando y dando una tarea y él se fue. ¿Y qué pasó? La salvación de Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Y nosotros podemos participar. Y el propósito no es nada más para hacer cosas. La razón de orar por personas y ver sanación de personas es para que ellos puedan conocer a Jesucristo. En Juan, Cristo dijo que ustedes están buscándome no porque ustedes han viendo mis señales, no porque ustedes han entendido que la sanación de personas, yo estoy mostrando mi poder para cambiar a la persona totalmente. Y ustedes me buscan porque ustedes comieron como un sándwich de pescado, ¿verdad? Pan y pescado. Y ellos siguiendo a Cristo por más comida física en lugar de seguir a Cristo porque Él es el Mesías. Es el único Salvador, el único Señor, no hay otro. Nada más a Jesucristo. Necesitamos conocer a Él. Lo que pasó es que tenemos muchos testimonios del apóstol Pablo, siempre dando testimonio. Pero yo quiero leer nada más de 2 de Corintios y luego vamos a ver algo de 119. Pero 2 de Corintios y capítulo 4. Y en el versículo 5, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el evangelio de la gloria de Cristo? Es la imagen de Dios, Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dijo, estoy predicando doctrinas acerca de Jesucristo. No, estoy predicando a Jesucristo. A conocer a Jesucristo. Este es el evangelio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, el que tiene control de nuestras vidas. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el evangelio de nosotros. Predicamos a Jesucristo. Amén. No es nada más enseñar unas doctrinas, predicamos
a Jesucristo. Resplandeció en nuestros corazones. Es lo que pasó en Saulo. Resplandeció y cambió su vida. Igual en el principio los discípulos, los apóstoles tenían 3 años con él, pero primero tenían que estar con él, creer en él, pero con más revelación. Ellos continuaron creyendo en él y llegaron a ser los apóstoles de Jesucristo. Y todos murieron en sacrificio como mártires, muriendo, excepto que Juan, que ellos trataron de matar a él, pero no tenían éxito porque el Señor tenía otra tarea, es escribir Apocalipsis, que es la historia de nuestra victoria por medio de quién, Jesucristo. Y es interesante cuando llegaron al cielo, están adorando a quién, un libro o una persona. Tenemos, gloria a Dios, un libro que habla de una persona, pero es para conocer a Jesucristo, para tener una relación personal con Él. Hermanos, no tenemos tiempo para leer todo, pero yo quiero mostrarle cómo el Señor utiliza la palabra de Dios en nuestra vida para cambiarnos. En Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Cada versículo habla con diferentes palabras. Es que como palabra, como ley, como un dicho, diferentes cosas, el camino, mandamientos, es que la senda o el camino, testimonios, preceptos, juicios. Son muchas maneras de hablar de la preciosa palabra de Dios. Cada nombre que se use en lugar de la palabra de Dios indica a nosotros, hermanos, qué es la palabra de Dios y cómo debemos responder a la palabra. Por ejemplo, llamando la palabra de Dios como agua para limpiarnos. En versículo 9, 119, 9, lo que el hermano leyó en la lectura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para limpiarnos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra es como el verbo escrito. Es que la palabra de Dios es como también toda riqueza. Habla que la palabra es más precioso que el oro, la plata. Es como nuestro tesoro. Y hay muchos versículos que hablan de la palabra como tesoro en 14, 72, 127, 162. Pero una palabra importante en el versículo 24 es consejero. Que Cristo Jesús es nuestro consejero. He hablado con muchas personas, especialmente en salud mental, que dice, oh, yo tengo un consejero que está dándome consejo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, tenemos en la palabra de Dios un consejero. Tenemos en Jesucristo que es su nombre, uno de su nombre es consejero, para darnos la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir la vida. También dice que son cánticos en el versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero, pero cánticos. Tenía un cántico en medio de dificultades, de problemas que hemos hablado en el principio, hablando de problemas, dificultades.
Y el Señor, mostrando mucho amor a Luis, había perdido documentos muy impresionantes, muy importantes, y el Señor llamándole, hey Luis, cálmate. y realmente bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo. Y ocupaba, y el Señor revelando, hey, aquí están los documentos. Esta es la manera de Dios revelar lo que nosotros necesitamos, en muchas maneras, diversas maneras, pero siempre hablando, comunicando con nosotros. En, en la escuela bíblica citamos de versículo 105. Y hermanos, esta es palabra muy especial. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el poder de la palabra de lámparas a mis pies. Es que ellos tenían una lámpara que caminando y podían ver exactamente dónde ellos estaban caminando. En la oscuridad es fácil resbalar, es fácil caer, pero dice lámpara a mis pies tu palabra. Y lumbrera, como casi como antorcha, ¿verdad? Que con luz para ver el camino. Entonces algo aquí y algo enfrente para que yo pueda caminar en el camino de Dios. Esta es palabra de Dios para nosotros. A enseñarnos, revelar cómo vivir una vida santa. En el principio el joven, yo olvidé de decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y yo pienso que sí, es que los jóvenes con sus hormonas trabajando fuertemente, es posible mantenerse limpio y puro delante de Dios. Estoy seguro que un ancianito como yo de 72 años puede servirme, ayudarme a controlar mi vida y vivir con santidad en mi vida. Hay poder en la palabra de Dios, hermanos, para cuidarnos, para no pecar contra el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué pasó después de mi salvación? Mi salvación en noviembre de 1971. ¿Y qué pasó? Empecé a memorizar pasajes de la palabra. Pasajes que todavía en este día yo conozco, tengo en mi corazón la palabra guardado. Pienso que miles de versículos. Cuando estoy al lado de mi esposa escuchando un sermón, si alguien dice un versículo, casi siempre yo puedo decir a ella el versículo antes de escuchar, porque he guardado la palabra de Dios en mi corazón para no pecar. El enemigo quiere destruirnos, especialmente si somos pastores, si somos líderes, si tenemos un ministerio. Quiere destruirnos. ¿Cómo es posible, hermanos? Tenemos que mantenernos puros. Es la palabra de Dios. Y este salmo está enseñándonos la importancia de conocer y obedecer la preciosa palabra. Realmente traerá bendiciones a nuestras vidas. Es la enseñanza de los primeros 8 versículos. Está enseñándonos bendiciones. Versículo 1. Este es, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuántos de ustedes no quieren decir yo soy perfecto? Ustedes dicen que no, pero la realidad en comparación con el pasado y lo que el Señor está haciendo, sí, ustedes son perfectos. Cristo en el sermón del monte dijo, sean perfectos. No va a pedirle a nosotros lo que Él no va a obrar en nosotros. No estoy diciendo que somos perfectos en el sentido como Cristo Jesús, pero estoy diciendo que
el Señor quiere hacer. Bienaventurados los perfectos de camino, porque estamos caminando en su camino. Los que andan en la ley de Jehová. Este debe ser la descripción de nuestra vida. Estamos caminando, estamos andando en la ley de Jehová, en la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino. Queremos agradar a Dios. No estoy buscando el mundo, no estoy buscando riquezas, no. Estoy buscando la palabra de Dios que tiene más valor que cualquier otra cosa. Y yo quiero hablar con Él. Y este es el poder, hermanos, de conocer a Él. Es posible entrar en su presencia y comunicar con Él. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esta es la razón que debemos leer la palabra. Si ustedes no están leyendo la palabra, teniendo encuentros personales con Cristo en el lugar secreto, si ustedes no están comunicando con Él, yo entiendo la razón, porque no hay poder, no hay manera. Si está, es que horas y horas y horas en su teléfono y cosas del mundo y no en la palabra de Dios. Yo sé, yo uso mi teléfono para buscar pasajes. Yo sé. No tengo la Biblia en mi mano siempre y yo sé que es posible. He escuchado mensajes, otras cosas, y he visto muchas cosas buenas, pero es lo que yo quiero decir, que es un mal gasto de tiempo, la mayoría de cosas que están en el teléfono. Cuidado con su teléfono. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermanos, este salmo está animándonos a buscar a Dios a través de su preciosa palabra. La palabra de Dios puede mantenernos limpios. La palabra de Dios, hermanos, es posible obedecer. También, hermanos, es posible esconder en nuestro corazón la preciosa palabra de Dios para no pecar. Hay poder, hermanos, en guardar la palabra en nuestro corazón. Y hermanos, nada más antes de terminar, wow, se vuela. Ay, Señor, ayúdame. Pienso que vamos a pasar en tiempo extra, ¿verdad? Hermanos, en versículos 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué dice? Meditar, la palabra meditar y regocijar. Noten la conexión. Meditando en tus mandamientos, ¿y qué va a pasar? Me regocijaré en tus estatutos. Es que, hermanos, estas palabras, deleítate, regocijar y meditar. 23, 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues sus testimonios son mis delicias. Regocijaré mis delicias y mis consejeros, meditando en la palabra de Dios. 47, 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Regocijaré y meditaré. Meditar y regocijar. Y se
77 y 78. Dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Ustedes pueden ver la conexión en que meditar no en nuestros pensamientos, en la palabra de Dios. Y deleites, regocijar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Y yo quiero terminar con esta cita de un pastor. Y dice, su nombre es Tozer. Y dice que casi siempre encontramos personas que han recibido mucha enseñanza de la palabra de Dios, pero no son enseñadas del Espíritu Santo. Ellos piensan que la verdad, la palabra de Dios es nada más que ellos pueden captar con su mente. Si un hombre tiene los fundamentales de la fe cristiana, muchos piensan que él tiene verdad divina, pero no es la verdad. No hay verdad divina aparte del Espíritu Santo. Este varón tenía entendimiento. Muchos han estudiado la palabra, pero no han tenido el Espíritu Santo guiando, sirviendo como intérprete. Amén. Si usted habla idioma terrenal, no va a entender idioma espiritual. Necesitamos intérprete. Amén. Y muchos de ustedes pueden hablar inglés o mucho de inglés o parte de inglés y en la traducción, pero he notado en lugares cuando hay traducción, como en los montes, en las montañas, en la sierra de Oaxaca, hay muchos indígenas, ¿verdad?, que hablan dialecto. Y he visto una persona predicando en inglés y nadie diciendo amén. Y luego otra persona predicando en español, traduciendo en español y pocos, porque no muchos hablan español, aunque es México. Pero cuando hay traducción en el idioma, dialecto de ellos, casi todos, amén. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo para interpretar la preciosa palabra a nuestro corazón. No es por nuestra habilidad intelectual, es por el Espíritu Santo, interpretando, dándonos entendimiento de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no debemos leer, debemos estudiar, pero no debemos confiar en nuestra habilidad, sino, Señor, enséñame. ¿Por qué voy a decir enséñame si yo no ocupo enseñanza? Yo quiero animarnos a recibir del Espíritu Santo. Dios les bendiga.